Dios les bendiga, amados hermanos. El día de hoy vamos a tener la prédica evangelística que tenemos cada fin de mes. Y hoy lo vamos a hacer tomando como base la cita bíblica de Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 y 7. Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 y 7. Dice así la palabra del Señor. Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Muy bien. Entonces vamos a tomar esta cita bíblica como referencia, no porque ya haya llegado el juicio, los juicios del Señor, no porque ya haya llegado el juicio, sino para comprender la urgencia que tienen aquellas personas que no han entregado su vida a Cristo, de entregar su vida a Cristo. ¿Por qué? Porque es imperante, es necesario que las personas que hayan escuchado el Evangelio, dejen que ese Evangelio entre a su corazón, dé fruto, y en consecuencias entreguen su vida al Señor, pero que lo hagan de una manera expedita, de una manera rápida. ¿Por qué? Porque los tiempos son apremiantes. Entonces, a manera de introducción, hermanos, el propósito de este estudio es que aprendamos que uno de los mensajes centrales del Evangelio es que hay que temer a Dios y darle gloria. ¿Sí? Porque Él merece que le demos la gloria y que le temamos. ¿Por qué? Porque Él es el creador del cielo y de la tierra. Él es el creador de todo lo que vemos. Entonces Él necesita, es necesario que nosotros rindamos a Él alabanza y adoración. Entonces, este pasaje se está dando, o sea, todo este evento que está narrando el apóstol Juan en el Apocalipsis, se está dando en medio de la semana 70. ¿Sí? En medio de la semana 70 ya la iglesia no está, ¿sí? Ya el Señor ha levantado a 144,000 y aquí solo quedan los moradores de la tierra. Cuando la palabra del Señor dice los moradores de la tierra, está hablando de todos aquellos que no son cristianos. Entonces, aún así, el Señor hace salir a un ángel y pregonar que es necesario temerle y darle gloria. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todo y porque su juicio ha llegado en ese momento. Ahorita no ha llegado el juicio, sin embargo está por venir. Y por eso es que tomo este pasaje para que aquellas personas que han escuchado el Evangelio pero que no han entregado su vida a Cristo, entonces tomen la urgencia de aprender más para que crezca más fe y que entreguen su vida al Señor. Entonces, el Señor, aún en medio de la semana 70, todavía hace pregonar su evangelio a través de este ángel que vemos aquí en la visión que tuvo el apóstol Juan. Hoy nosotros como iglesia somos los que tenemos el evangelio. ¿Por qué? Porque el Señor en este periodo de la gracia dejó el evangelio para que nosotros los humanos seamos los que llevemos ese evangelio hasta los confines de la tierra. Por eso es que el día de hoy no vemos ángeles predicando, porque hoy a nosotros nos corresponde el hecho de predicar las buenas nuevas de salvación. Y predicar esas nuevas de salvación con testimonio, diciendo que hay un Salvador, que hay un Cristo, que hay un Dios, que hay un Padre Celestial, que ese Padre Celestial propició de toda manera que nosotros pudiésemos llegar delante de su presencia a través de su Hijo Jesucristo. Entonces somos nosotros los que hoy predicamos el Evangelio. Pero aprendamos un poquito más acerca de todo esto. Aprendamos un poquito más de este pasaje. Bueno, entonces como decía, otra vez repito, ¿verdad? No es porque estemos ya en juicios, sino porque el juicio va a llegar y es necesario que tomemos a prisa la decisión de acercarnos más y más al Señor, especialmente aquellos que no son cristianos. ¿Para qué? Para que el día que llegue el juicio del Señor entonces salgan libres.
Bien, entonces el primer tema que vamos a ver el día de hoy, el primer subtema, perdón, es que nosotros, los que hemos oído el Evangelio, le tememos al Señor. Todo aquel entonces que ha puesto oído al Evangelio, teme al Señor. Teme al Señor. Ahí en Apocalipsis 14:6 dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno. ¿Sí? El Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Entonces, luego dice, y que el ángel decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria. Entonces, todo aquel que ha escuchado el Evangelio, entonces le teme al Señor. ¿Sí? ¿Qué es el temor al Señor? El temor al Señor es saber y reconocer que Él está en todo lugar, en todo momento. Y que Él espera de mí que yo obre conforme a su voluntad. Ese es el temor del Señor. ¿Por qué? Porque de todos mis actos, un día yo tengo que darle cuenta al Señor, como lo vamos a ver un poquito más adelante, lo dice Hebreos. Entonces, de todos mis actos, yo voy a dar cuenta al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor espera que con toda mi vida, la suma de todos mis actos, sean actos que le agraden a Él. Porque un día yo voy a estar delante de Él. Él va a ser el juez y Él va a empezar a juzgarme según verdad, como dice el apóstol Pablo ahí en Romanos. Entonces, ese es el temor del Señor. Entonces el Evangelio, sí, el Evangelio promueve el temor del Señor. ¿Cómo así? El Evangelio promueve el temor del Señor. ¿Por qué? Porque el Evangelio me viene a decir que mi Dios, ¿sí? El Dios Todopoderoso, Él acercó el reino de los cielos aquí a la tierra. Por lo tanto, entonces yo tengo que arrepentirme, ¿sí? Y creer en el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para ser limpio, para tener el poder dentro de mí, que es el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo me ayude a controlar las malas obras, y entonces todas mis obras se conviertan más en obras buenas, y entonces yo voy a agradar cada vez más al Señor. Eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio entonces me dice que mi Dios acercó el reino de los cielos aquí a la tierra, por lo tanto entonces yo tengo que arrepentirme y entregar mi vida al Señor. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo reconozco que el Señor acercó el reino de los cielos, es porque su presencia también está aquí y que Él entonces espera de mí que yo me conduzca conforme a su voluntad. Entonces, ese es el temor del Señor, y por eso decía, el Evangelio promueve el temor del Señor, pero esa promoción la hace para salvación de las almas. ¿Sí? Eso es lo que hace el Evangelio. Entonces, el Evangelio me indica que mi Dios hizo todo lo posible para estar cada vez más cerca de mí. Y entonces, yo, atendiendo a eso, entonces me voy a acercar más al Señor. ¿A través de qué? A través de leer su palabra y a través de entregar mi vida al Señor, para que entonces mis actos sean conforme a su voluntad. Y en aquel día, cuando yo me enfrente a Él, entonces en lugar de enviarme al lago de fuego, Él me lleve a su gloria celestial. Entonces, bajo la buena noticia de que hay salvación para toda la humanidad en el Mesías, el Evangelio promueve arrepentimiento. Y por eso decía, ¿verdad? El Evangelio promueve el arrepentimiento sustentado en el temor reverente al Señor, ¿sí? Sabiendo entonces que el Señor manifestó todo su amor y Él acercó el reino de los cielos a mí, para que entonces yo pueda entrar a ese reino de los cielos por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Entonces todo aquel que teme al Señor es sabio, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y entonces aquel que teme al Señor es sabio. Aquel que escucha el Evangelio entonces es sabio. Y cuando hablo de escuchar es que escucha el Evangelio, pone atención, hace suyas esas palabras del Evangelio, se acerca a Cristo y es salvo por medio de Jesucristo. Entonces por eso es que la persona que tiene sabiduría es salva por lo regular. ¿Por qué? Porque
como dije, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor de Jehová me va a llevar ¿a qué? A reconocer que el reino de los cielos se ha acercado a mí, y entonces yo a través de eso me acerco más al Señor por medio de la fe en su Hijo Jesucristo, y entonces soy salvo. Y por eso es que entonces el que teme al Señor es sabio. Lamentablemente no todo el mundo es sabio. Lamentablemente a muchas personas, el Evangelio les entra por aquí y les sale por acá, ¿sí? Lamentablemente no todos son sabios. Pero sí, nuestra responsabilidad, como decía hace un momento, como iglesia, es el hecho de decir que el Señor ha acercado el reino de los cielos aquí por medio de su Hijo Jesucristo. Y entonces, aunque la gente siga haciendo caso omiso de esto, nosotros vamos a seguir predicando, porque es nuestra responsabilidad. Pero en amor, nosotros quisiéramos que la mayoría de personas fuesen sabias y entonces pusieran atención a las buenas noticias de salvación y entregasen su vida al Señor. Entonces, decía que el temor del Señor es un respeto mutuo al Señor, es un respeto mutuo hacia Dios y a sus mandamientos, sabiendo entonces que Él está en todas partes y Él todo lo ve, y que un día vamos a comparecer a un juicio delante de Él. Y Él va a juzgarme conforme a mis actos, relacionándolos con la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es su palabra. Entonces, la conducta de aquel que teme al Señor es con mucha reverencia y respeto hacia Él en todo tiempo. Entonces aquí podemos ir ya definiendo si somos o no somos. Porque aquella persona que teme al Señor, esa persona entonces se va a conducir con mucha reverencia delante del Señor, con mucho respeto. ¿Y dónde está el Señor? El Señor está en todos lados. El Señor está en todos lados, en todo tiempo. Entonces, la persona que teme al Señor, esa persona se va a conducir de una manera reverente. ¿Por qué tengo que decir esto? Porque hoy día a Dios se le toma casi como un bombero, que solamente hay que llamarlo cuando estamos en alguna emergencia, y de ahí para allá, pues la gente por lo regular vive como si no existiese Dios. Pero aquel que le teme al Señor, entonces va a estar consciente de que Él está en todo lugar. Y como el Evangelio promueve el temor reverente del Señor, entonces la persona que escucha el Evangelio entrega su vida al Señor y vive conforme a la voluntad del Señor. Esa es la diferencia entre alguien que es cristiano y quien no es cristiano. Entonces, el llamado a temer al Señor es de carácter urgente. ¿Por qué? Porque queda poco tiempo. Queda poco tiempo. Lo que estamos viviendo ahorita demuestra que ya queda poco tiempo para el momento en el que las personas tengan que enfrentar el juicio del Señor. Entonces, importante es reconocer el temor del Señor. Debemos de tenerle temor al Señor. Y por eso decía al principio, toda aquella persona que ha escuchado el Evangelio y que le ha puesto atención, va a vivir de una manera reverente. Aquella persona que haya o no escuchado el Evangelio y no viva de una manera reverente al Señor, entonces es una persona que no es sabia. Que no es sabia, y si no es sabia, entonces lo más seguro es que no sea salva. Y entonces, cuando llegue al juicio, no le vaya a ir muy bien. El mensaje central del Evangelio, entonces, otro de los mensajes centrales ha sido: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Últimamente, eso se torna más urgente. ¿Por qué? Porque de un rato a otro, las cosas cambian y empieza a darse los eventos finales. Entonces, el temor reverente del Señor debe de afirmarse cada día en cada persona, especialmente aquellas que han oído de Jesucristo. ¿Sí? Y debemos de tener ese temor reverente conforme a lo que establece la palabra del Señor. Y debemos de procurar que se afirme cada día, cada día.
todos los días ir reafirmando y creciendo. ¿Por qué? Porque los tiempos son difíciles y los tiempos nos confirman que el día del juicio del Señor está cerca. Y cuando hablo que está cerca, no estoy diciendo que es lo primero que va a pasar en el desenlace de todos los eventos que se tendrán en la semana 70 y después en el milenio, ¿verdad? Sino que estoy hablando acerca de que en cualquier momento que empiecen esos eventos, entonces va a ser un poco más difícil el hecho de entregar su vida al Señor. Entonces por eso digo, tenemos que apresurar los pasos. Amigos que me escuchan, apresuremos nuestros pasos a vivir en temor del Señor. Otra vez digo, apresuremos nuestros pasos. ¿Por qué? Porque hay un juicio que espera. Hay un juicio que espera. Y como siempre lo digo, lo quiera o no, lo crea o no, ese juicio se va a dar. Y usted va a estar en el banquillo. Y es necesario que usted salga bien librado. Entonces, nosotros en Cristo tenemos un sumo sacerdote. En Cristo tenemos un gran sumo sacerdote. ¿Y por qué tengo que mencionar esto? Porque va a llegar el momento del juicio. ¿Sí? Va a llegar el momento del juicio. En ese juicio, todas las personas van a comparecer y van a ser juzgadas por sus hechos, por sus actos. Y todos aquellos que escucharon el Evangelio, pusieron atención y a través de la fe entregaron su vida a Cristo, entonces nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote, entonces Él va a cubrirlo con su sangre, ¿sí? De hecho, desde que creemos en nuestro Señor Jesucristo, somos lavados con la sangre de Él para perdón de pecados y para justificación también. Y entonces cuando nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo lleguemos delante del Señor, no será para condenación, sino que será para galardones. Sí, será para galardones. No, y eso lo voy a explicar un poquito más adelante. No va a ser entonces para ver si soy salvo o no, sino para galardones. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya me limpió de todo pecado, ya me justificó delante del Padre, ya me santificó. Entonces, yo cuando llegue delante de la presencia del Señor, en ese momento llegaré purificado, limpio de todo pecado. No por mérito mío, sino porque nuestro Señor Jesucristo hizo ese mérito por mí. Yo a través de la fe en Él pude ser salvo y limpio de todo pecado. Entonces, la labor de sacerdote, de sumo sacerdote de nuestro Señor Jesucristo es esa, es la de limpiarnos, la de presentarnos puros, limpios delante del Señor. Entonces, aquellas personas que no pongan su fe en Jesucristo, ¿sí? Porque no escucharon el Evangelio, o lo escucharon e hicieron caso omiso, o quisieron acercarse al Señor conforme a su manera y no a la manera del Señor, entonces estas personas van a tener que enfrentarse al Señor. ¿Sí? Van a tener que enfrentarse al Señor. Y ahí ya no va a estar el Señor Jesucristo como un abogado, sino por el contrario, va a estar como juez. Va a estar como juez y entonces los actos y los hechos de las personas van a estar así abiertos delante de esa persona y del Señor Jesucristo en ese momento. Y entonces en el juicio, cuando se dé ese juicio, entonces no habrá quien defienda a esa persona. Entonces por eso es que tengo que mencionar lo del sumo sacerdote, de la obra del sumo sacerdote del Señor, porque esa obra es lo que nos da esperanza de salvación. Esa obra es lo que nos afirma que un día nosotros vamos a estar con nuestro Señor Jesucristo y con nuestro Dios por la eternidad. No en un lago de fuego, sino que vamos a estar en la presencia del Señor. Entonces, reconociendo entonces que mi Dios está en todo lugar, entonces yo lo que voy a hacer es procurar acercarme al Señor
a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que cuando llegue el día en que mis obras sean juzgadas, entonces yo salga beneficiado. Pero toda aquella persona que no lo haga, entonces va a tener conflictos. Va a tener conflictos y será lanzada al lago de fuego. Entonces, nuestro Dios no escatimó a su Hijo para que hoy nosotros pudiésemos ser salvos. Yo siempre digo, si alguien me pide aún mi hijo, por muy buena persona que sea esa persona, ¿sí? Me viene a decir, mira, dame a tu hijo porque necesito vivir y necesito que permitas que des la vida de tu hijo a cambio de la mía. Por muy buena persona que sea, yo le digo así que no. Pero nuestro Dios no escatimó a su Hijo por amor a nosotros. Y entonces, ese amor es el que el día de hoy está manifiesto, y ese es el amor que el día de hoy tenemos que aprovechar para que, reconociendo a nuestro Señor Jesucristo, entonces podamos ser liberados en aquel día que nos enfrentemos al Señor en el juicio. Entonces, el Señor, como dije, no escatimó a su Hijo. Y entonces, si Él no escatimó a su Hijo y lo vio morir en una cruz, lo entregó a morir en una cruz por amor a nosotros, y nosotros hacemos caso omiso del Evangelio, no teniendo temor del Señor, entonces la cosa va a ser seria. ¿Por qué? Porque Hebreos 10:31 dice que dura cosa es enfrentarse al Dios vivo. Entonces, en otras palabras, no va a ser cosa fácil enfrentarse al Señor desnudos y sin la propiciación de nuestro Señor Jesucristo. No va a ser cosa fácil. Va a ser cosa difícil, ¿sí? Hebreos 10:31, lo vamos a ir a leer. Hebreos 10:31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, hoy nosotros tenemos la ventaja de poder ser limpiados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y el día que nos toque que llegar a ese juicio, lleguemos beneficiados. Sí. Y eso es lo que queremos compartir hoy con cada uno de aquellos que nos están escuchando. Que por favor pongan atención en el Evangelio, porque todas las obras que hacemos en este mundo están siendo controladas y están siendo anotadas en el cielo. Y el día que nosotros lleguemos allá para juicio, entonces los que no tengan a Jesucristo en su corazón, Él no va a poder ser propiciación para ellos, y entonces van a caer en lo que dice Hebreos: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, todas las cosas están desnudas delante del Señor y abiertas ante sus ojos, dice Hebreos 4:13. Aquí estoy confirmando lo que les estaba diciendo, ¿sí? Todas las cosas. Vamos a ir a Hebreos 4:13. Hebreos 4:13, ahí arribita. Hebreos 4:13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por favor, ponga atención en esto. Otra vez lo voy a leer. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Eso es lo que dice la palabra del Señor. O sea, todo lo que hacemos, ¿sí?, está siendo anotado en el cielo, y un día vamos a tener que dar cuenta. ¿Por qué? Porque todas las cosas están abiertas a los ojos de mi Dios. Él está en todo lugar, en todo momento. Y entonces, si queremos salir librados, entonces tenemos que poner atención en el Evangelio, porque el que pone atención en el Evangelio, crece temor del Señor en él, reconoce entonces que el Señor ha acercado el reino de los cielos aquí a la tierra por medio de Jesucristo, busca entonces cómo tener la fe en Jesucristo para ser salvo, de manera tal que el día que se enfrente delante del Señor, salga beneficiado. Entonces, amigos que me escuchan, sus actitudes demuestran que tienen temor reverente al Señor. Si la respuesta es sí, alabado sea su nombre. Si la respuesta es no, hay que buscar cómo hacer
para vivir reverentemente al Señor, con un temor reverente al Señor. ¿Por qué? Porque solo así, entonces, podrán salir librados de aquel juicio. Porque el temor reverente les va a llevar a acercarse más al Señor a través de su palabra. A través de su palabra va a llegar fe, y a través de la fe va a llegar la salvación en Jesucristo. Y otra pregunta: en cada actitud que usted hace, recuerda que un día se presentará delante del Señor y dará cuenta de esa actitud. Otra vez, pregunto: cuando usted actúa, cuando usted toma decisiones y actúa en base a esas decisiones, ¿usted está consciente de que un día, por esas actitudes, que esas decisiones lo llevaron a ejecutar, usted va a dar cuenta delante del Señor? Si no, le invito a que todo el tiempo lo haga. Bien, segundo punto. Quien teme al Señor tiene como prioridad glorificar su nombre con su vida. Hablamos entonces del temor reverente, ¿sí? El temor reverente, ya he dicho qué es, pero quien tiene ese temor, entonces va a tener como prioridad el glorificar el nombre del Señor, ¿sí? ¿Por qué? Porque el temor reverente de por sí hace que la prioridad de vida de toda persona sea glorificar el nombre del Señor. Cuando nosotros tememos al Señor, entonces nuestra prioridad va a ser que el nombre del Señor sea glorificado. Entonces el Evangelio promueve la glorificación del Señor en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque primero hay que temerle al Señor. Cuando yo le temo al Señor, entonces sé que Él me está viendo en todo el tiempo. Entonces yo voy a procurar entonces vivir conforme a su voluntad. El vivir conforme a la voluntad del Señor glorifica su nombre. Por eso es que van amarradas las dos cosas. El temor y la glorificación al Señor van amarrados. ¿Por qué? Porque a través del temor y del reconocimiento de que mi Dios es y está en todo lugar, yo voy a conducirme de una manera correcta que glorifique el nombre del Señor. Entonces, glorificar el nombre del Señor es exaltar su nombre, ¿sí? Para que otros vean la grandeza del Señor. Eso es glorificar el nombre del Señor. Entonces, o la persona que tiene temor reverente se va a conducir de una manera que los demás alaben y glorifiquen el nombre del Señor por los cambios que el Señor ha hecho en esa vida. Yo he oído testimonios de personas que estuvieron muy sumidas en la oscuridad, en lo peor de la oscuridad, y el Señor de ahí los sacó, y hoy, para honra y gloria del Señor, son grandes siervos del Señor, son grandes predicadores del Señor, son grandes evangelistas, y han demostrado que Dios es grande y poderoso y fuerte, tanto así que puede convertir a alguien que no servía para nada, lo puede convertir en un gran siervo de Él. Entonces, glorificar el nombre del Señor es hacer eso, es que la gente hable bien de nuestro Dios, que la gente exalte a nuestro Dios. Yo alabo y bendigo al Señor por las vidas de muchas personas que yo he visto, primeramente con la mía, y después otras personas que yo he visto que el Señor los ha levantado y los ha sacado del pecado y los ha transportado a una vida nueva en santidad. Y entonces por eso es que la prioridad para aquel que teme al Señor es exaltar el nombre del Señor, que el nombre del Señor sea exaltado, ¿sí? Todos los que son hijos del Señor, entonces estamos llamados a mostrarle a los demás que el Señor es grande, maravilloso y un Padre amoroso. Eso es glorificar el nombre del Señor, ¿sí? A través de mi vida como tal y a través de mi testimonio, entonces yo voy a demostrar que hay un Dios, que Él es todopoderoso, que es grande, que es amoroso y que transforma personas, que salva gente, y todo eso lo voy a hacer público a través de mi vida. Entonces, eso es glorificar al Señor, es hacer resaltar todos los atributos del Señor delante de los demás. Entonces, como el temor del Señor hace que las personas reconozcan que Él está en todo lugar, entonces eso hace que esas personas se esfuercen porque el Señor sea glorificado. ¿Y cómo lo hacen? Procuran no pecar, ¿sí?
y el no pecar también glorifica el nombre del Señor. Entonces, las personas que temen al Señor glorifican al Señor. Y por eso es que estamos tomando este pasaje de Apocalipsis, ¿verdad? Porque dice, temed a Dios y dadle gloria. Entonces, temiendo al Señor, le vamos a dar gloria. Y todo aquel entonces que ha escuchado el Evangelio de Dios, teme a Dios y le da gloria a Dios por medio de su vida. Entonces, el Señor es el creador de todas las cosas, por lo tanto, entonces merece recibir la gloria. El Señor creó los cielos y la tierra y todos los seres vivos para que su nombre sea glorificado en ellos. ¿Sí? Y por eso es que nosotros debemos de glorificar al Señor. Para todos aquellos que hemos escuchado el Evangelio, entonces la prioridad debe ser glorificar al Señor. Es más, Dios creó a toda la humanidad para que toda la humanidad glorificara al Señor. Pero lamentablemente no es así, porque la mayoría de hombres han estado en rebeldía contra Dios, pues decidieron, como dice Romanos 1:25, adorar a las criaturas antes que al Creador. Pero Dios nos hizo para la alabanza de su nombre, para la alabanza de la gloria de su nombre. Pero lamentablemente no es así. Entonces, si usted, mi amigo que me escucha el día de hoy, no vive para glorificar el nombre de Dios, entonces yo le invito a que reflexione y que sepa que lo que Dios espera es que usted glorifique su nombre. ¿Por qué? Porque el Señor no lo creó para que usted pisoteara su nombre. El Señor lo creó a usted y me creó a mí para que le diéramos gloria a Él a través de nuestra vida, a través de nuestro buen testimonio. Entonces, si ese cometido no ha llegado a su vida, si ese no es el propósito, si esa no es la prioridad principal en su vida, el hecho de darle gloria al Señor, entonces déjeme decirle que no está haciendo lo que Dios espera de usted. Porque Dios lo creó para que usted lo alabe, para que usted le dé gloria a su nombre, no para que haga lo que usted quiere. Entonces, por eso tengo que decirlo de una manera directa, ¿sí? Dios nos creó para que le alabemos, para que le glorifiquemos. Entonces, todo aquel que ha escuchado el Evangelio, entonces entiende eso y empieza a hacer lo que debe hacer, que es darle la gloria al Señor. Pero si sus actos no glorifican al Señor, entonces es hora de sentarse y reflexionar. Y aquí entonces un par de preguntas, ¿sí? En este momento, ¿el Señor se puede sentir glorificado con su vida? Es decir, en este momento, si alguien le pueda ir a preguntar al Señor, mira, te glorificas de la vida de fulano de tal y ese fulano de tal es usted, ¿qué diría el Señor? Job, ¿sí? El Job, que está escrito en el libro de Job, es un hombre que era recto delante del Señor. Glorificaba el nombre del Señor con su vida. Y por eso es que Dios viene y le dice, ¿verdad? Porque llega Satanás ahí a decirle, mira, yo vengo de toda la tierra y no encontré a un justo. Y el Señor mismo le dice, ¿no has considerado a mi hijo Job? Que no hay como él. Él es recto. Entonces el Señor se glorificaba en la vida de Job. Entonces de la misma manera tiene que glorificarse en la vida de todas las personas, ¿sí? Pero si no son todas las personas las que le dan la gloria, al menos usted y yo démosela. Y para que usted se la dé, entonces tiene que acercarse al Señor en temor reverente, sabiendo que Él ha acercado el reino de los cielos aquí a la tierra por medio de su Hijo Jesucristo, para que usted creyendo en Él, entonces pueda ser de esas personas de las cuales Dios se gloríe, Dios se glorifique y diga, ¿quién como ese mi hijo que vive glorificándome todos los días? Entonces, esa es una pregunta. ¿Puede acaso entonces decir al Señor en este momento, la vida de ese hombre es conforme a mi corazón? Sabiendo que ese hombre es usted, amigo que me escucha el día de hoy. ¿Puede el Señor decirlo? Si el Señor puede decirlo, bendito sea su nombre. Pero si no puede decirlo, entonces procure que el Señor lo diga. Y procure entonces glorificar el nombre del Señor con su vida. Para que entonces el Señor se glorifique
Porque déjeme decirle una cosa. El Señor es majestuoso. La gloria le pertenece a Él. ¿Sí? Se la dé usted o no se la dé, Él es glorioso. Pero Él nos está dando la oportunidad de que a través de nuestra vida, a través de nuestro testimonio, nosotros entonces le glorifiquemos. Entonces, hágalo. ¿Qué espera? Y por eso le pregunto, ¿sí? ¿Puede ahorita este momento Dios sentirse orgulloso de usted? Cuando nosotros tenemos nuestros hijos y nuestros hijos hacen buenas obras, salieron bien en la escuela, son abanderados, son bien altruistas, ayudan a la gente y la gente nos viene a decir, mire usted qué buen hijo el que tiene, nosotros nos sentimos honrados. ¿Es así como se siente Dios de su vida? Si Dios se siente así de su vida, bendito sea su nombre. Si no, es hora de procurar hacerlo. ¿Por qué? Porque el juicio del Señor está a la vuelta de la esquina. Y como dije anteriormente, llegar al juicio de Dios sin la propiciación de nuestro Señor Jesucristo es horrible. Porque es encontrarse en manos del Dios vivo. Pero hoy tenemos tiempo todavía para hacerlo. Y el tercer punto que vamos a ver hoy es que la hora del juicio del Señor se ha acercado. Como dije al principio, no es que ya estemos en juicio, sino que ese juicio se ha acercado. Quien pone entonces oído al Evangelio, sabe que un día se va a presentar delante del Señor, en su trono. Entonces, hoy le digo, amigo que me escucha, un día usted va a estar delante del trono del Señor. Esta es la otra vez que se lo estoy diciendo. Ya lo había dicho anteriormente. Entonces, toda persona que ha escuchado acerca del Evangelio sabrá entonces que hay que darle cuenta al Señor un día acerca de los actos. Entonces, el Evangelio como tal promueve el temor al Señor para evitar la condenación en ese juicio. Por eso es que la palabra del Señor allá en Apocalipsis está hablando de que el ángel salió a pregonar el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio promueve el temor del Señor para evitar la condenación en el juicio final. ¿Por qué? Porque todo aquel que ha recibido el Evangelio, entonces está libre de condenación, porque en Cristo Jesús ha sido salvo. Pero aquel que no ha recibido el Evangelio y no ha entregado su vida a Cristo, entonces la condenación ya está sobre él. Entonces un día toda persona entonces va a comparecer delante del trono del Señor para ser juzgado. Y por esa causa entonces el Evangelio promueve ese temor reverente para que toda persona, en lugar de recibir la condenación eterna, reciba galardones. ¿Cómo así? Pues la palabra del Señor ahí en el Apocalipsis, en el capítulo 20, habla acerca de aquellos que se presentan delante del gran trono blanco. ¿Sí? Y en el trono blanco, pues entonces ahí se abren los libros y después se abre el libro de la vida y la gente empieza a ser juzgada. Y el veredicto final va a ser conforme a si está o no está su nombre en el libro de la vida. Por eso decía, llegar al juicio final sin la propiciación de Jesucristo es irse derechito al lago de fuego. Entonces, por eso es que el día de hoy nosotros estamos predicando este evangelio para que en lugar de recibir esta condenación en el gran trono blanco, reciba la vida eterna y también los galardones en el tribunal de Cristo. Porque todos aquellos que hemos sido perdonados por nuestro Señor Jesucristo y lavados por su sangre, entonces nos vamos a presentar en el tribunal de Cristo, no para ver si somos condenados o no, sino para recibir galardones, conforme a lo que hayamos hecho en la obra del Señor aquí, en esta tierra. Entonces, ¿dónde va a estar? Esa es la pregunta. ¿Dónde va a estar? ¿Va a estar en el gran trono blanco o va a estar en el tribunal de Cristo? Nuestro deseo, y por eso es que predicamos la palabra del Señor, es que usted esté en el tribunal de Cristo. Entonces,
Hoy estamos más cerca del juicio del Señor. Hoy estamos más cerca. Y cada día que pasa es un día que estamos más cerca. Cada día que pasa, amigo que me escucha, es un día que usted está más cerca de ser juzgado por el Señor. ¿Por qué? Porque si no es la muerte que le sorprende, que ahí es donde se termina todo, toda la oportunidad, será entonces el arrebatamiento, que dará inicio a todos los eventos que el Señor ha dejado para la última época de la historia de la humanidad aquí en la tierra. Entonces, el Señor va a juzgar. Y el juicio de Dios es según verdad, como dice el apóstol Pablo, Romanos 2:2. Habla acerca de eso, que el juicio de Dios es según verdad. El juicio de Dios es según su palabra. Entonces, importante es que conozcamos su palabra para saber entonces por dónde nos va a juzgar el Señor. Sin embargo, a todos aquellos que tenemos a Jesucristo, como dije, el juicio será para galardones. Pero para todos aquellos que no pongan atención, entonces el juicio será sobre sus obras. Será sobre sus obras y ahí el Señor determinará si se va o no al cielo o al lago de fuego. Entonces, el Señor dará vida eterna a quienes teniendo temor de Él se mantienen perseverando en bien hacer, buscando glorificar primeramente el nombre del Señor y en segundo lugar buscando gloria y honra e inmortalidad, como dice Romanos 2:7. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, dice el apóstol Pablo, ahí en Romanos 2:8. El Señor entonces pagará tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, dice Romanos 2:9. Entonces, la hora del gran juicio está cerca. Y le pregunto ahorita, amigo, ¿de qué grupo es usted? ¿De aquellos entonces a los que el Señor les dará vida eterna? ¿Sí? Porque ustedes de los que se mantienen perseverando en el bien hacer, buscando glorificar primeramente el nombre del Señor y después también buscando gloria propia e inmortalidad en el Señor. ¿O es de aquellos que recibirán el enojo del Señor por ser contenciosos y no obedecer a la verdad? Queremos de todo corazón que usted sea de los primeros. Entonces el Señor va a juzgar conforme a su palabra, y su palabra Él ha dejado todo en detalle para que nosotros entonces tengamos todos los elementos, ¿verdad?, para poder aprender y dejarnos guiar por esa palabra y vivir en el temor del Señor, en ese temor reverente, y entregar nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Y esa palabra tiene todo el detalle del mundo, ¿sí? Y yo le decía hace unos días atrás que el Señor es bien detallista. El Señor es bien detallista en su palabra, para que no hayan dudas. Para que no hayan dudas. Primero, para que no hayan dudas. Y segundo, para que las personas, cuando se presenten delante de Él en el juicio, no tengan argumentos para defenderse. ¿Sí? Porque en un juicio, y en ese juicio que las personas van a tener con el Señor, en ese juicio, que sería en el juicio del gran trono blanco, la gente se va a defender. La gente se va a defender. Y va a empezar a refutar, y va a querer refutar todos los argumentos que el Señor le va a dar. Pero entonces el Señor ha sido bien cuidadoso de dejar todo detalle en su palabra para que nadie pueda decir, mire, yo no lo sabía. Y por eso entonces es que debemos de acercarnos a la palabra del Señor para saber cómo aprovechar todo ese detalle que el Señor dejó para hacerlo mío, y que ese detalle, en lugar de ser condenatorio para mí, sea de absolución. ¿Y cómo lo puedo hacer? A través de leer su palabra, atesorarla y vivirla en Cristo Jesús. De eso se trata. Entonces, el Señor
ha sido muy cuidadoso. Yo por eso lo decía cuando predicábamos acerca de la fiesta de la Pascua en el año pasado, a los hermanos en la congregación, yo les daba las razones por las cuales es imposible que Jesucristo haya muerto un día viernes y resucitado un día domingo. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque el Señor en su palabra a detalle dejó dicho que así como Jonás pasó 3 días y 3 noches en el vientre de un pez, así el Hijo del Hombre tenía que estar en el corazón de la tierra. Y si el Señor Jesucristo no hubiera estado los 3 días y las 3 noches en lo profundo del corazón de la tierra, entonces cualquier persona tuviera argumento para decir, mire, disculpe, su hijo dijo que él iba a estar 3 días y 3 noches y él no estuvo. Y por eso cuando usted ve todo el desarrollo y todo el desenlace de la vida de nuestro Señor Jesucristo en comparación con todo lo que había sido profetizado por él, para él, entonces se cumple a la perfección, se cumple a cabalidad. ¿Para qué? Para que las personas no tengan argumento. Entonces, aprovechemos esa palabra. Y por eso yo le pregunto el día de hoy otra vez. ¿La palabra del Señor el día de hoy va a servir para condenarlo ese día? ¿O va a servir para absolverlo? Si usted quiere que la palabra del Señor lo absuelva ese día, desde hoy entonces usted atesore esa palabra para que crezca fe en su corazón, conozca a Jesucristo, entregue su vida a Él, y entonces en ese día usted más bien va a pasar al tribunal de Cristo para poder recibir sus galardones. No para ver si es condenado o no. Entonces, ¿está preparado usted para salir victorioso del juicio del Señor? ¿Está preparado? ¿A dónde va a ir después del juicio? ¿Cuál va a ser la sentencia que va a dar el Señor? ¿Le va a decir, entra en el gozo de tu Señor? ¿O será de aquellos que le diga, apartaos de mí? De todo corazón. Queremos que usted sea de aquellos a los que el Señor le diga, entra en el gozo de tu Señor. Entonces, hay que aprovechar el tiempo. Entonces el Evangelio promueve temor. ¿Sí? Promueve temor al Señor y darle la gloria. Hay que adorarle. ¿Por qué? Porque Él hizo los cielos y la tierra. Pero esa promoción que hace el Evangelio acerca de temor es para vida eterna. Es para salvación de las almas. Y por eso el día de hoy no nos cansamos de decir que nuestro Señor Jesucristo vino a morir para darle a usted vida eterna y para darme vida eterna a mí. Entonces, debemos de aprovechar ese recurso para salir librados en el día del juicio. Oremos. Padre, gracias te damos en esta hora, mi Dios, por tus cuidados para con nosotros, por dejar tu palabra que nos recuerda que el Evangelio, Señor, promueve temor reverente a ti, porque ese Evangelio nos recuerda que tú acercaste el reino de los cielos a nosotros para que nosotros nos arrepintamos y entreguemos nuestra vida a Cristo Jesús, para que en aquel día, Señor, que tengamos que presentarnos delante de ti en el juicio, sea para recibir galardones y no sea para condenación. Te alabamos y te glorificamos, Señor, por Cristo Jesús, porque en Él propiciaste salvación para nuestras vidas. Pero te pedimos por todos aquellos amigos que no han entregado su vida a Él, creyendo que Él es el Señor. Te pedimos entonces que les bendigas, que toques sus corazones, que los ablandes y que puedan poner atención en esta palabra para poder, Señor, alcanzar salvación en Cristo Jesús. Gracias. Bendícenos, en Cristo Jesús oramos. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos, que el Señor les bendiga.